Vamos a estudiar el capítulo 14. Gracias a Dios hemos llegado hasta el capítulo 14, casi la mitad. Casi vamos a la mitad de del estudio de la confesión. Y vamos a ver, hermanos, respecto a la fe salvadora. La fe salvadora. Pero antes de comenzar, les pido abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, el día de hoy vamos a ver respecto a la fe salvadora. Hay una fe que no es salvadora y hay una fe que es aquella que salva. Hasta el momento, la confesión ha utilizado la palabra fe al menos una docena de veces. Sin embargo, no ha sido definida precisamente sino hasta este capítulo. Los autores de la confesión, hermanos, en este capítulo, espero me deje la tos. Los autores de la confesión, hermanos, en este capítulo explican los aspectos esenciales de la fe. Y siendo la doctrina de la fe un tema tan amplio, la confesión se enfoca principalmente en exponer de dónde proviene la fe salvadora, cuáles son las acciones de la fe salvadora, y en el párrafo 3 habla sobre la seguridad de la fe salvadora. Hermanos, ¿por qué es importante tener un capítulo que habla designado para hablar de la fe? En primer lugar, porque es un tema primordial, de suma importancia en todas las Escrituras. Así que es necesario hablar de la fe salvadora, porque es algo que a través de toda la Biblia se expone. En segundo lugar, particularmente nuestra confesión tiene un capítulo respecto a la fe salvadora, pues este fue un problema teológico que se tuvo que discutir constantemente debido al vínculo tan íntimo que tiene con la justificación. ¿No es verdad? De hecho, es hasta un eslogan decir, o es algo que se repite continuamente, sola fe. La fe solamente. Si este es un pilar en la fe reformada, deberíamos esperar que nuestra confesión tratara lo más claramente posible respecto a la fe. Pero hay algo más, hermanos. Y esto es por su importancia pastoral. Recordemos que los autores de la confesión no eran teólogos académicos alejados de la vida de la iglesia, sino eran pastores teólogos tan involucrados con las iglesias que conocían las luchas que los congregantes pueden experimentar comúnmente con inseguridad, con falta de seguridad de la fe salvadora.
Así que veamos, hermanos, en primer lugar, en el párrafo 1, el origen de la fe salvadora. El origen de la fe salvadora. Si preguntamos, ¿de dónde proviene la fe que salva? ¿De dónde proviene la fe que salva? Dice el párrafo 1. La gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por lo cual y por la administración del bautizo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Entonces, antes de indagar sobre cuál es el origen o el autor de la fe salvadora, primero pongamos atención, hermanos, a la manera en que comienza el párrafo 1. La gracia de la fe. La gracia de la fe. Lo primero que se quiere insistir es que esta fe, que es la fe que salva, es una gracia de Dios. O sea, es una provisión soberana que Dios da a sus elegidos. Efesios 2, capítulo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros. En el contexto, la palabra o la frase, y esto no de vosotros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que no es de vosotros? En el contexto es la fe. La fe es lo que no es de nosotros. O sea, no de que nosotros no la ejercitemos, sino que no es algo que nació de nuestra propia bondad, sino fue algo que Dios, por su gracia, nos dio. La fe salvadora proviene de la gracia soberana de Dios. Así que nunca permitamos, hermanos, en nuestro pensamiento considerar que creímos el Evangelio por causa nuestra, por causa de alguna virtud nuestra. En segundo lugar, vemos que solo los elegidos reciben la gracia de la fe. Hermanos, solo los elegidos reciben la gracia de la fe. Y hemos hablado esto en párrafos anteriores, así que habiendo explicado la introducción, veamos ¿de dónde proviene nuestra fe? En primer lugar, un agente personal. Un agente personal. La fe que se ha generado en nosotros es generada en primer lugar por una persona. Dice la confesión que la fe salvadora es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es la obra del Espíritu de Cristo en los corazones. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Es muy interesante este texto. Dice en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Hermanos, hay un error en nuestra Biblia en esta traducción.
ya que la palabra espíritu está con minúscula, cuando aquí está hablando de la persona del Espíritu Santo, debería ir con mayúscula por ser el nombre de la tercera persona de la divinidad, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Vean aquí cómo se le designa a la tercera persona de la Trinidad: espíritu de fe. Espíritu de fe, pues es el agente personal, el agente creativo en nuestros corazones. Él se encarga, hermanos, de generar en nosotros la fe salvadora. Lo hemos visto anteriormente, que Dios Espíritu Santo quita nuestro corazón de piedra y pone nuestro corazón de carne, para que podamos descansar en la persona y sacrificio de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero nuestra fe, aunque tiene un agente personal, es una persona quien genera la fe en nuestro corazón. No obstante, también es producida por un medio instrumental. Hermanos, ¿quién es el autor de nuestra fe? El Espíritu Santo es quien la genera en el corazón, pero el Espíritu Santo se place en usar un medio, un instrumento para generar esa fe en el corazón. Sigamos leyendo. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Hermanos, el Espíritu Santo soberanamente crea en nosotros fe, pero a través del ministerio de la palabra. No en vano dice la Escritura en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír. Alguien podría decir: no es cierto, la fe viene porque el Espíritu Santo la crea. Sí, pero el Espíritu Santo se complace soberanamente de utilizar la palabra para crear la fe en los corazones. Esto es importante, que los elegidos serán traídos a la fe por la predicación, el ministerio de la predicación de la palabra. Ahora, hay algo importante. La confesión es muy precisa en decir ordinariamente. Yo creo que aquí lo que la confesión quiere decir es que puede haber alguno de entre los elegidos que ha sido salvado, no forzosamente a través del ministerio de la predicación de la palabra. Una clara evidencia de esto, hermanos, son los niños que mueren. Son regenerados, pero no son regenerados o no vienen a la fe por medio de ser expuestos a la predicación de la palabra. Quizá, de hecho aquí estudiando un poco sobre esto, quizá lo que la confesión aquí quiere decir puede ser que no todos los que han sido salvados estuvieron expuestos al ministerio de la palabra, no solo hablando de los bebés, pero quizá de una persona que encontró la Biblia en su caminar, leyó un texto y fue traído a la fe. Algunos creen que eso es lo que la confesión puede decir. Sin embargo, debemos insistir que el medio ordinario por el cual el Espíritu Santo crea fe en nuestros corazones, en los corazones de los elegidos,
Dios es por el ministerio de la palabra. Y yo creo que aquí el ministerio de la palabra se refiere particularmente a la multiforme exposición de la palabra de Dios en todos los ámbitos eclesiásticos. Y alguien podría decir, yo no fui salvo en la iglesia, yo fui salvo en mi casa, fui salvo aparte del ministerio de la palabra. Ok, la confesión no está diciendo que van a ser salvos en la iglesia, pero es por la continua exposición que el Espíritu Santo, tomando o utilizando toda esa continua exposición, crea fe de todo eso a lo que ya se han expuesto. Hermanos, eso es algo importante de recalcar. Podríamos tardarnos el resto de este tiempo enfatizando esta verdad. Es algo que los hermanos que escribieron la confesión de fe ya veían como importante enfatizar. Una importancia primordial en la predicación de la palabra, y es algo que debemos seguir exponiendo. Hermanos, si no es a través de la predicación de la palabra por la cual Dios ha decidido salvar a los pecadores y crear fe en ellos, ¿para qué enviamos misioneros? No hay que enviar misioneros. ¿Saben qué hay que hacer, hermano? Traducir la Biblia en cada idioma, mandar un avión a cada tribu lejana y dejar caer cajas de Biblias para ellos. Sería mucho más fácil, ¿no es verdad? Pero no es así. Como dice el texto, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, es a través de la predicación, exposición de la palabra que Dios crea fe. Amigo, que no has venido a la fe en Cristo, lo mejor que puedes hacer es pegar tu oído a una iglesia de sana doctrina que predique el evangelio con toda claridad, esperando y confiando que el Espíritu de Dios puede crear fe en ti. Irte a una iglesia que no habla el evangelio, bueno, en primer lugar no sería iglesia porque es el primer requisito para ser una iglesia, pero eso es algo, hermanos, no desmayemos de enseñar diario a nuestros hijos la palabra, no desmayemos de traer a nuestra familia a la iglesia aun cuando vienen a regañadientes, porque es a través de la exposición que Dios puede crear fe en ellos. No desmayemos en hablarles continuamente la palabra. Así que la Biblia lo declara, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, es interesante, no dijo por el leer, por el oír, por la predicación. Así que eso es verdad porque la palabra dice que es verdad. Sin embargo, la historia lo comprueba. ¿Dónde hemos visto los más grandes o escuchado de los más grandes avivamientos? ¿Quién era Jonathan Edwards? ¿No un predicador? ¿Quién era Whitfield? ¿No un predicador? ¿Quién era Charles Spurgeon? Quien por su ministerio muchos vinieron a la fe y siguen viniendo. Claro, ya no por su predicación, pero por todo lo que predicó. ¿No era un predicador? John Knox, un predicador. Hermanos, aunque no hayas sido salvado en el momento preciso en que estabas en la iglesia, fue por la iglesia, por la predicación de la iglesia y toda la multiforme ministerios que hay en ella, multiforme forma, multiforme predicación que hay en ella, que hemos venido a la fe de una o de otra manera, de una o de otra manera.
Es un gusto saber que el Señor está salvando en la iglesia y tenemos la confianza que por la predicación continua de la palabra de Dios, Él seguirá salvando. Miren lo que dice un puritano llamado Anthony Burgess respecto a la importancia de la predicación o el ministerio de la palabra. El fiel ministerio de la palabra es el seguro y ordinario medio para la conversión del hombre de sus malos caminos. Y después el mismo hombre, exponiendo en 1 Corintios capítulo 3, lo dice aún más fuerte. El ministerio es el único medio ordinario que Dios ha establecido, ya sea para ser iniciado y para el crecimiento de la fe. Lo dice, hermanos, lo dice muy fuerte y necesitamos escuchar esto. El ministerio es el medio ordinario, el ministerio de la palabra, para que sus elegidos sean traídos a la fe. A la fe. Y dijo algo Anthony Burgess que se establece en nuestra confesión. No solo para ser iniciados en la fe, sino para crecimiento en esta. Miren cómo dice la confesión. Por la cual, ¿cuál por la cual? El ministerio de la palabra. Por la cual, y por la administración del bautizo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esta fe aumenta y se fortalece. Así que somos traídos a la fe por el ministerio de la palabra, pero sigue siendo el ministerio de la palabra el medio por el cual vamos a crecer y ser fortalecidos en la fe. Hermano, ¿estás batallando en tu fe, en las promesas de Dios? Es por exponerte continuamente a la predicación y el ministerio de la palabra que Dios aumenta nuestra fe. Hermanos, he aquí de vital importancia la iglesia del Señor. Por eso es que dijo, creo que ya lo he dicho, pero aquí queda perfecto. Por eso es que dijo Juan Calvino, si no tienes la iglesia por madre, no tienes a Dios por padre. La iglesia funge como una madre al nutrirnos, guiarnos, fortalecernos, corregirnos, y mucho de ello es llevado a cabo por el ministerio de la palabra, el bautizo y la cena del Señor. Pero hermanos, ¿qué son el bautizo y la cena del Señor sino la palabra simbolizada? El bautizo y la cena del Señor es la palabra predicada con acciones, con símbolos y por medio de la oración y otros medios designados. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Solemos responder cuando nos preguntan, ¿y por qué si Dios ha elegido tenemos que predicar el evangelio? Solemos decir, porque Dios lo manda. Hermanos, sí es una buena respuesta, pero una respuesta más completa es porque aquel que crea fe en nosotros, el Espíritu Santo, ha decidido utilizar como su instrumento para generar nuestra fe la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que en el párrafo 1, hermanos, tenemos la respuesta de dónde proviene nuestra fe. Un agente personal, Dios, Espíritu Santo, y un medio instrumental, la palabra de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios
no son lo mismo, son distinguibles. Sin embargo, el Espíritu Santo se ha decidido no separar de su palabra. Se ha decidido no separar de su palabra, sino mantenerse íntimamente unido a ella. Por eso tenemos la confianza que Dios obra para salvación, no por el que predica, sino porque la palabra es viva y eficaz para salvar. Ok, hermanos, habiendo visto el origen, en el párrafo 2 se exponen las acciones de la fe salvadora. ¿Quieres saber si tu fe es una que es de la naturaleza de la fe salvadora? Estos tres elementos no pueden faltar. Estos tres elementos no pueden faltar. Y por causa del tiempo vamos a ir leyendo conforme a la acción. La primera acción de la fe salvadora es fe en la Biblia como la palabra de Dios. Fe en la Biblia. Porque por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Esa es la primera acción. Y aquí podemos aclarar algo respecto a la fe. Hermanos, la fe no es ninguna nueva revelación a los elegidos de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay una nueva revelación. No hay una voz del cielo que escuchamos solamente nosotros, donde se nos afirma la Biblia es la palabra de Dios. No hay ningún calor en el pecho. ¿Han escuchado a los mormones? ¿Y por qué crees que el libro del Mormón es verdad? Porque cuando lo leí sentí un fuego en el pecho que me quemaba. Todos los mormones deben contestar eso, porque es la evidencia de que Dios les comprobó que la Biblia es la palabra de Dios. Hermano, ¿qué respondes cuando te preguntan, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué respondes? ¿Sabes cuál es la mejor respuesta? La misma manera, amigo, por la cual tú lo sabes y lo rechazas para vivir en tu pecado. La misma razón. ¿Cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? De la misma manera que tú lo sabes. Es como si alguien pregunta, ¿cómo sé que Dios existe? Si te preguntan, ¿cómo sabes que Dios existe? La misma manera que tú. Romanos 1 dice que no eres un ateo, que eres un supresor, que detienes la verdad que conoces para vivir en pecado. Y cuando predico de la Escritura, tú sabes que esta es la Biblia de Dios, porque Dios te hizo a su imagen y su criatura reconoce su voz, pero decides rechazarla como la voz de Dios para vivir en tus pecados. Hermanos, la fe no nos da nuevos ojos, no nos da 6 ojos, no nos da nuevas narices. La fe quita la incredulidad. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. La fe quita la incredulidad. Hermanos, es algo interesante, pero Romanos capítulo 1 pinta la incredulidad no como un problema mental. Lean Romanos 1. La incredulidad no se pinta como una incapacidad mental. La incredulidad no se pinta como falta de información. La gente no es incrédula porque le falta información respecto a Dios. La incredulidad, según Pablo en Romanos 1, es pecado. Interesante, ¿no? No es un problema mental, no es falta de información, es pecaminosidad.
Así como cuando vas caminando, dice un teólogo, y de repente reconoces la voz de tu amigo que te llama y no tienes que decir, ok, denme evidencias a ver si es mi amigo que me llama. Amigo, dame una evidencia. Simplemente escucha la voz, volteas y reconoces que es Él. De la misma manera, hermanos, así es como somos traídos a la fe de que la Biblia es la palabra de Dios. Siendo quitada nuestra restricción, nuestra fuerza que ponemos en contra de Dios es sometida por el Espíritu Santo para que reconozcamos que la Biblia es la palabra de Dios. Vean esto, es importante. La primera acción de la fe salvadora, bueno, al menos en este orden, es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero vean esto: cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra de Dios por la autoridad de Dios mismo. Hermano, ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Espero que tu respuesta no sea que porque en un periodo de 1500 años hombres escribieron todos de común acuerdo, sin ponerse de acuerdo, escribieron lo mismo, y el mundo ha escrito que la Biblia, ha dicho que la Biblia es el libro más vendido, y la Biblia ha permanecido tanto tiempo a pesar de que fue quemada. Hay evidencias, según nos enseñan aún los mundanos, que se ha comprobado que lo que dice la Biblia ha pasado en la historia y la arqueología. Hermano, todo eso es bueno y gloria a Dios. Pero la razón principal por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios es por la autoridad de Dios mismo. Fíjate esto. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios por la autoridad de Dios mismo, entonces la Biblia no es tu autoridad máxima, sino aquello que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Si tú dices, ok, la Biblia para mí es mi autoridad máxima, y alguien te pregunta, ¿y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, es que estas personas han dicho esto, y estas personas han dicho esto. Entonces la Biblia no es tu última autoridad, sino lo que esas personas han dicho respecto a la Biblia. Hermanos, como he dicho, el Espíritu Santo no pone nuevas narices en nosotros, simplemente destapa nuestras narices tapadas para reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. No pone nuevos ojos, simplemente quita el velo sobrenaturalmente de nuestra depravación, de nuestro pecado que lucha. Como dije hace un momento, creo que no terminé la ilustración. Así como reconocemos la voz de un amigo, así el hombre reconoce que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque fuimos creados para reconocer la voz de nuestro Creador. Todo hombre es a imagen de Dios. Todo hombre está naturalmente predispuesto y diseñado para reconocer la voz de su Creador. Y no solo eso, dice, y también percibe en ella la excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, las excelencias de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en su obra y operaciones, y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confirmar en su alma la verdad así creída. Creo que este párrafo simplemente aumenta lo que se acaba de decir. No solo recibimos la Biblia como fidedigna, sino que reconocemos su excelencia en comparación con cualquier otro escrito en el mundo. Ahora, esa es la primera acción de la fe salvadora. La segunda acción dice,
y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y la venidera. Es la segunda acción, una respuesta apropiada a todo lo de la Escritura. Lo que aquí se quiere enfatizar, hermanos, es, en primer lugar, reconocemos que la Biblia es digna de confianza. En segundo lugar, abrazamos toda la Biblia. Esto es importante. No solo aquello que nos parece preferente, sino que la fe salvadora recibe todos los mandatos de Dios. La fe salvadora presta obediencia diligente a los mandatos de Dios. No escoge lo que más conviene. No separa este mandamiento del otro diciendo, este debe ser obedecido y este puede ser violado sin ningún problema, sino que aplica su corazón total a los mandatos. Tiembla a las amenazas. Sí, mis hermanos. La Biblia amenaza no solo al incrédulo, sino al creyente, como se han llamado las amenazas evangélicas. ¿Y sabes qué pasa cuando un cristiano lee que guardar un pecado puede terminar en apartarlo del camino? ¿Sabes qué hace ese hombre? ¿Sabes qué hace ese cristiano? Tiembla. Responde apropiadamente según lo que lee en la Biblia. No dice, eso puede o no puede pasar. Cuando lee que debe tomar la cena del Señor dignamente, o sea, que debe guardarse de tomarla indignamente, no es algo que pasa ligero por su mente, pues reconoce que hay una amenaza para el que la toma con indignidad, diciendo que muchos duermen por causa de hacerlo y tiemblan ante la palabra de Dios y se examinan ante esa realidad. Y además abrazan las promesas de Dios. Además abrazan las promesas de Dios. Hermanos, la Biblia, la confesión aquí es muy congruente. Fíjense esto. Si el Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones a través de la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo obra en nuestros corazones fe a través de la palabra. Es muy congruente entonces que dos de las acciones principales de la fe salvadora sean concernientes a la Biblia. Sean concernientes a la Biblia. ¿Se ve la congruencia? Pero, miren, así continúa el párrafo, y este pero es maravilloso. Pero las principales acciones, hermanos, no es suficiente creer que la Biblia es la palabra de Dios. No es suficiente reaccionar correctamente según el texto que leemos de la palabra de Dios. La principal evidencia, la principal acción de la fe salvadora tiene que ver directamente con Cristo. Con Cristo. O sea, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Esto es casi perfecto, hermanos. Iba a decir perfecto, pero ese atributo solo lo merece la Escritura. Es casi perfecto este final. Las principales acciones
tienen que ver directamente con nuestra actitud para Cristo. Ahora aquí debo aclarar que cuando dice aceptarle y recibirle, no está teniendo en mente lo que nosotros tenemos en mente, hermanos. Decimos esas palabras, aceptarle y recibirle, y la mayoría de nosotros tenemos en mente una campaña evangelística donde un hombre con una buena música atrás está convenciendo a la gente que reciba a Cristo en su corazón. No es lo que la confesión. Para este tiempo, Charles Finney, que inventó todo ese sistema torcido de manipulación, todavía no nacía. Lo que quiere decir la confesión con aceptarle y recibirle es que la persona de Cristo la recibimos como es, no poniendo nosotros sobre Él como queremos que sea, sino solo nos sometemos a su persona tal cual es. Le aceptamos, le recibimos y descansamos solo en Él, hermanos, para la justificación, santificación y vida eterna. Hemos hablado de esto en las 5 lecciones que nos pasamos en la doctrina de Cristo, así que no vamos a abundar mucho aquí. Solo remarcamos que la acción principal de la fe salvadora es rendición absoluta y dependencia absoluta a la persona de Cristo. Dependencia para nuestra vida eterna, dependencia para nuestra vida presente. No buscando ser santificados aparte de la gracia que en Él tenemos, sino ser santificados en virtud de su gracia. Así que estas son las 3 acciones de la fe salvadora. En primer lugar, creer fidedigno todo lo revelado. En segundo lugar, actuar o reaccionar o responder apropiadamente según lo que la Escritura revela. Y en tercer lugar, dependencia, sumisión, descanso en la persona y obra de Cristo para nuestra justificación, santificación y vida eterna. Pasamos, en último lugar, es muy difícil titular este último párrafo. Lo decidí titular la naturaleza de la fe salvadora, pero es todo lo que hemos estado viendo todo este tiempo, así que es solo una sugerencia. O otros la titularon seguridad, la seguridad y la fe. La seguridad y la fe. Dice el párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es todas las otras gracias salvadoras, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Espero que este último párrafo sea de mucho aliento para los verdaderos cristianos. En primer lugar, lo que se quiere enfatizar aquí es la naturaleza
de la fe salvadora en contradistinción a otros que ejercen fe. Hermanos, una de nuestras batallas comunes en la vida cristiana es una fe débil. Lo vimos en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Vosotros de poca fe, dice el Señor. Es una continua batalla, pero la confesión describe que por más atacada que pueda ser, por más débil que pueda ser, esta es distinta en naturaleza a la fe de aquellos que solo creen por un tiempo. Vean esto aquí. Hay dos tipos de creyentes. Hay creyentes que perseveran y hay creyentes que se terminan apartando. Judas creyó por un tiempo. Demas creyó por un tiempo. Y hermanos, la fe de los que no perseveran, aún en su estado más exacerbado de confianza, sí, hermanos, ellos llegan a experimentar una fe, pero aún en su estado más alto, es categóricamente distinta a la fe más débil del cristiano verdadero. ¿Me explico? Uno que no persevera, puede haber momentos en su experiencia donde manifiesta una fe muy fuerte, pero aún en ese momento de fe más fuerte, siempre esta fe será categóricamente distinta a la fe, no importando que sea más débil, pero de aquellos que perseveran. En naturaleza, hermanos, estas son distintos tipos de fe. Permítanme explicar esto con tres cosas que en el pasado el hermano Joseph ha enseñado. Algunos quizá no las reconozcan, pero la doctrina reformada hablan de tres cosas esenciales para la fe salvadora: notitia, ascensus, fiducia. Aunque no somos expertos en latín, creo que todos pueden saber lo que estas tres palabras significan. La fe salvadora, en primer lugar, debe tener notitia, o sea, la información correcta. Hermanos, no es mucha fe que salva, es fe en la persona correcta. Si alguien cree que los hindús y musulmanes serán salvos porque tienen mucha fe en lo que creen, es errado, porque para ser salvo en primer lugar hay que tener la noticia correcta, o sea, la verdad correcta, el evangelio. Ahora, muchos pueden tener notitia sin que esta sea verdadera. Faltan otras dos: ascensus, asentimiento. No solo debemos conocerla, muchos la conocen y la rechazan. Debemos conocer la verdad y debemos aceptarla. Debemos reconocerla como verdadera. Y esto es donde muchos se pueden quedar. Porque tener la noticia y asentir que es verdad no salva a nadie aún. Son tres cosas necesarias. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Los demonios conocen el evangelio, saben que es verdad, en virtud de que han sido despojados y vencidos, saben que es real. Sin embargo, están condenados. Muchos en la iglesia solo quedan en ese proceso: noticia, ascensus. Pero hay algo que se necesita. Entonces, vean esto, hermanos, vean esto. La fe de aquellos que solo tienen notitia y ascensus
por más grande que estas dos puedan ser, siempre será distinta a la fe más pequeña de aquellos que tienen el tercer componente, fiducia. Fe. No es suficiente conocerlo, no es suficiente aceptarlo como verdadero, es necesario creer, fe, reposar, confianza, descanso en el sacrificio. Así que por más débil que sea la fe de estos que tienen noticia, ascensos, fiducia, por más débil que sea, por más atacada, siempre es distinta a la fe que solo se compone de noticia y ascensos. Hermanos, esto lo leemos comúnmente en los evangelios. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, dice que muchos creyeron, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque sabía que su fe no era plena, no era entera. ¿Y dónde viene el ánimo? Aquí viene el ánimo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener completa seguridad a través de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Hermanos, por más débil que sea nuestra fe, debido a la categoría de la cual pertenece, una creación directa de la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones, esta siempre resulta victoriosa, porque de esta fe el Espíritu Santo toma de la obra de Cristo y nos da a nosotros, hermanos, para vencer por más duros que sean los ataques. Hay mucho que decir respecto a la relación de la fe y la seguridad de la salvación. Sin embargo, en unos domingos llegaremos a un tratado particular de la confesión respecto a la seguridad y la gracia de la salvación. Me gustaría terminar meditando sobre las últimas palabras de la confesión a través de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Si ustedes reconocen, está citando los de la confesión, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra consumador habla de un pionero, habla de uno que abrió la brecha. Cristo, hermanos, Cristo no solo es el objeto de nuestra fe, sino el ejemplo de esta. Hermanos, Cristo fue uno que anduvo por fe y no por ver. Cristo fue uno que tuvo que confiar en las promesas de su Padre por la fe, como dijo Goodwin. Olvidé su nombre por un momento. Como dijo Goodwin, Jesucristo ha sido el creyente más grande en la historia de la humanidad que ha habido. Él es uno que confiaba en la promesa de su Padre. Eso. Y principalmente aquella promesa de que en el camino a la gloria sería a través de sufrimiento. Él confió en la promesa de que si ponía su vida por aquellos, muchos serían traídos a la gloria. Hermanos, Cristo fue uno que caminó por la fe. Como dice el Salmo, creo que es el Salmo 22, que desde que estaba en los brazos de su madre, él tenía plena confianza en Dios.
Él tenía plena confianza en Dios. John Owen, comentando en Hebreos 2:13, dice: fue el deber de Cristo, no menos que depender en Dios en los problemas y tribulaciones, y tal como este fue su deber en todos sus conflictos, someterse por la fe bajo el cuidado y protección bajo el cuidado y protección de Dios. Cristo es nuestro principal ejemplo de uno que vive por la fe en las promesas de Dios. Dice Herman Bavinck, la fe en Cristo no fue otra cosa sino un abrazarse de la palabra de Dios y sus promesas. Nosotros no debemos ser, por lo tanto, iguales en abrazar sus promesas, imitando al Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es nuestro máximo ejemplo de aquella fe que agrada a Dios, que, como dijimos en la mañana, que aún jurando en daño propio, no quebranta lo prometido. Estas son las características de la fe salvadora. En primer lugar, la fe salvadora tiene su origen en Dios, Espíritu Santo, que crea por medio de la palabra la fe. En segundo lugar, la fe salvadora tiene 3 acciones principales: fe en la palabra, reacción correcta a la palabra de Dios y principalmente confianza en la persona de Cristo para la justificación y santificación. Y en tercer lugar, la fe que salva, o la fe salvadora, es una que siempre vence al final, aún en los momentos de la batalla más dura, siempre prevalece hasta el fin. Hermanos, esa es la fe, la doctrina de la fe salvadora. Vamos a orar.